Ahí está. ¡Lolson! Perfecto. ¡Lolson! Hola a todos, chamánica audiencia. Bienvenidos una vez más a nuestro canal de filosofía, cultura y puerquitos macántropos. ¡Hija! Yo soy Fedón el Sátiro, y en esta ocasión expondré acerca del pensamiento de Empédocles de Agrigento, uno de los pensadores más interesantes y geniales de la antigüedad griega. Cabe recalcar que nuestra exposición de Empédocles se va a dividir en dos partes. En esta primera vamos a exponer acerca del esfero, que es su concepto primordial, y vamos a desembocar en cuestiones en torno a la cosmogonía del amor creciente, cosas que, como se verán a lo largo del video, van a ser expuestas. Y en la segunda parte retomaremos dicha cuestión de la cosmogonía del amor creciente y vamos a puntualizar también de forma mucho más concreta cuestiones en torno al poema de Purificaciones. Primero y antes que nada, cabe recalcar que se tienen muchos testimonios que se consideran auténticos acerca de Empédocles. Así que más o menos se ha podido reconstruir de forma sistemática y orgánica lo que probablemente pudo haber pensado de forma fidedigna. A diferencia tan solo de autores como Heráclito, Anaxágoras o incluso los primeros pitagóricos, sí se tienen vestigios de las obras que pudieron haber sido escritas por Empédocles, y se cree que fueron dos. La primera es un poema que, igual que muchas otras obras de los presocráticos, fue atribuida por los doxógrafos con el nombre de Perifíceos, o sea, acerca de la naturaleza. Y otro poema que se llama Purificaciones. Para llevar a cabo este video vamos a exponer ciertas similitudes, paralelismos y también las intenciones que Empédocles tuvo a la hora de abordar y desarrollar tanto el poema sobre la naturaleza como el de Purificaciones. Así podremos darle un sentido unitario a esta exposición y así poderte ofrecer, bienaventurada audiencia, una exposición rigurosa de lo que pudo haber pensado Empédocles. Sin más preámbulo, comencemos. En primer lugar, a diferencia de autores como Parménides de Lea o Zenón de Lea, y en este sentido estaba más bien emparentado con Heráclito o con el mismo Pitágoras, las anécdotas en torno a la vida de Empédocles, que de hecho son muy interesantes, pueden conducirnos de forma primeriza a lo que el pensamiento de este autor realmente significa. Se dice que Empédocles nació alrededor del año 484 a.C. y falleció alrededor del 434 a.C. Se dice que Empédocles en algún momento pudo detener un grave azote de peste gracias a rituales con animales, los cuales por cierto no eran cruentos, más bien tenía que ver con adornarlos de ciertas formas y con el uso de incienso y mirra, porque Empédocles de hecho no estaba a favor del consumo de carne de animales. Carne de animales. ¿Eso suena redundante? No, pues también hay carne humana. También se decía que poseía un dote cuasi chamánico para sanar a otras personas, más allá de que había estudiado medicina, algo así como un curandero. Vestía de forma extravagante, usando sandalias de bronce o bien túnicas púrpuras, lo cual no excluye también el hecho de que, debido a que pudo haber tenido influencia de los pitagóricos, esta asociación de colores tenía que ver con ciertas cuestiones esotéricas. Y de hecho su muerte es, al menos como es narrada, algo muy genial y muy interesante de hacer notar. Empédocles consideraba, según él, que era un iluminado. Esto es, que gracias al transcurrir de diversas existencias a partir de la transmigración de su alma, había encontrado la beatitud. Así que esta era su última vida terrestre. Y, para cumplir con su designio divino y fundirse con el todo de forma definitiva, se lanzó a los brazos de las llamas del suntuoso volcán Etna. Se podrá apreciar entonces cuál era la importancia para autores como Hölderlin, tanto la vida como la filosofía de Empédocles, pues podemos considerar que al menos en espíritu, para no pecar de anacronismo, ciertas intuiciones que serían desarrolladas por el romanticismo en torno a la cuestión de la unión con la naturaleza y sus determinaciones tanto estéticas como estrictamente metafísicas. La filosofía de Empédocles, así como también
las cuestiones en torno a su vida, demuestran que una interesante combinación entre elementos mágicos, médicos y religiosos, y así como se podrá apreciar también posteriormente, astronómicos, cosmogónicos y literarios, permean la original constitución de su pensamiento. También es interesante hacer notar la posible influencia que tuvo Empédocles del pitagorismo y también de Parménides, pues hay que recordar que Parménides escribía en versos y Empédocles lo retoma. Pero si puedo hacer un juicio personal de valor, en mi opinión, Empédocles hace de la lengua griega algo aún más vivo, más metafórico y más literario que los mismos versos del pensador de Elea. El estilo de Empédocles, al menos en mi opinión, es algo genial. Teniendo en cuenta todo esto, ahora sí, podremos aventurarnos in media res a exponer los contenidos fundamentales de sus dos poemas, sobre la naturaleza y purificaciones. Seguimos en este sentido a la interpretación de las obras de los presocráticos de Gredos, que es este maravilloso libro que se pudo encontrar en algún momento en puestos de periódicos, hasta que los revendedores se los acabaron y los vendieron a precios realmente inflados. Eso será políticamente incorrecto. Sí, ¿verdad? Pues esta edición considera que el propósito del primer poema, que es sobre la naturaleza, versaba más bien en cuestiones esotéricas. ¿Qué quiere decir esto? Que era para un público más especializado, pues el uso de tecnicismos, así como su complejidad, puede apreciarse de manera mucho más latente que en el poema de Purificaciones, que era más bien exotérico. Esto es, que tenía la intención de ser dirigido a un público más amplio y no tan especializado. Sin embargo, ambos poemas parten de consideraciones idénticas. No es que Empédocles piense algo en uno y piense otra cosa en otro. Sin embargo, las intenciones semánticas eran distintas, pero existen paralelismos interesantes entre ambos poemas y los vamos a tocar a continuación. En primer lugar, el concepto principal que permea los dos poemas, aunque de manera diferente, no es más que el complejo y muy abstracto, por cierto, concepto de el esfero o lo uno. El esfero, para Empédocles, que podemos decir que se inspiró en el ser de Parménides, aunque le da unos matices muy interesantes y tiene una lectura muy peculiar acerca del ser de Parménides, es una unidad absoluta, perfecta, homogénea e indiferenciada. Retomando a Genófanes, el cual será abordado en otro video, este esfero, aunque tiene cualidades de divinidad, no es precisamente un dios antropomórfico, tampoco es algo así como una deidad a la que se le pueda hacer cantos o rezos. De hecho, es un concepto mucho más abstracto. Es algo así como la naturaleza, physis, de la cual todo ente participa en tanto a su naturaleza primigenia, aunque en el esfero, que también se puede considerar como un estado primitivo anterior a todo tipo de engendración del mundo, nada está diferenciado y nada está individualizado. El esfero se piensa entonces como algo completamente homogéneo. Ahora bien, Empédocles considera que es a partir de un proceso cíclico cósmico que el esfero empieza a dividirse, a diferenciarse y de alguna forma termina convirtiéndose en el mundo que actualmente conocemos. Pero también en ese proceso regresarán todas las cosas a volverse una unidad absoluta sin que haya ningún tipo de diferenciación o individualización, lo cual también se muestra en el poema de las Purificaciones, aunque eso será abordado posteriormente. ¿Cómo es que el esfero terminó disolviéndose en la pluralidad de entes que conocemos actualmente en el mundo? Bueno, Empédocles nos habla de algo así como dos principios, pero que están contenidos en el esfero, porque al margen del esfero de hecho hay nada, y hay que recordar que siguiendo a Parménides, del no ser o de la nada es imposible hablar o pensar algo, que se conciben de forma mítica como la amistad y el odio. Regidos por una férrea necesidad y por una ley, el odio está determinado a plurificar a lo esfero y la amistad, por otro lado, a devolverle unidad a toda esa multiplicidad. Es gracias al juego de estas dos fuerzas que paulatinamente el esfero empieza a dividirse
en lo que Empédocles considera que son las 4 raíces primordiales del mundo: tierra, fuego, agua y aire. Empédocles fue el primer pensador en considerar que existen estas 4 raíces, que son diferentes a los elementos tal cual, aunque Aristóteles los considera elementos, pero la palabra griega de elemento en la forma en la que es usada por Aristóteles, de hecho ni siquiera es utilizada por Empédocles, quizás ni siquiera existía en el griego arcaico de Empédocles. Y podemos observar aquí el profundo diálogo con otros filósofos que tuvo Empédocles. Hay que recordar que Tales nos habla del agua como primer principio, Anaxímenes nos habla del aire, Heráclito nos habla del fuego. Ahora bien, Empédocles agrega la tierra y le da un estatuto y una dignidad en cuanto a la realidad a estos 4 elementos de forma primordial. Sin embargo, hay que recordar que provienen de una unidad primigenia que es el esfero. Escuchemos algunos de los versos que Empédocles tiene al respecto para que las cosas se clarifiquen. Y como cuando los pintores decoran las ofrendas religiosas, hombres bien diestros en su arte por la comprensión que poseen, ellos, tomando pinturas multicolores en sus manos y mezclándolas con armonía, con un poco más de unas y menos de otras, ejecutan con ellas figuras que se asemejan a todas las cosas, creando árboles, hombres y mujeres, fieras, aves y peces que se nutren en el agua, y también dioses de larga vida, superiores en dignidad. Ahora bien, antes de que el mundo se engendrara como ahora lo conocemos tal cual, tuvo que pasar por un proceso que es denominado la cosmología del odio creciente y la cosmología de la amistad creciente. Es en este punto cuando cuestiones de orden astronómico y cosmogónico convergen a la hora de estructurar el poema Empédocles. Y así como nos devela una interesante teoría en la que se ve cómo progresivamente los seres llegan a ser lo que son actualmente. Durante la etapa cosmogónica del odio absoluto, las 4 raíces, aún existiendo, no se comunicaban entre sí y permanecían herméticas y aisladas las unas de las otras, porque solo reinaba el caos y la oscuridad total sin que nada se diferenciase. Volvamos a citar los maravillosos versos de Empédocles para que nos quede más claro. Allí ni se distingue la brillante figura del sol, ni el frondoso género terrestre, ni el mar. Plutarco explica esta cita de la siguiente forma. ¡Ay, es el Plutarco! A ver, Charlie. Por favor, Charlie. Como dice Empédocles, la tierra no participaba del calor, ni el agua del soplo del aire, ni nada pesado había arriba, ni nada liviano abajo. En cambio, los principios de todas las cosas se hallaban sin mezclarse, sin amarse, y solitarios, sin admitir entre sí combinación o comunicación, sino huyendo unos de otros y evitándose y trasladándose con sus propios obstinados movimientos. Hasta que, providencialmente, llegó la amabilidad a la naturaleza, cuando allí arribó la amistad, o Afrodita o Eros, como dicen Empédocles, Parménides y Hesíodo. Paulatinamente y progresivamente, es que el amor empieza a hacer que las cosas se diversifiquen y hace que las 4 raíces se unan y converjan de forma armoniosa. Y bien, como puede apreciarse, el pensamiento de Empédocles, de hecho, aún siendo intrincado y difícil, es de hecho muy interesante. Y no sé ustedes, pero al menos a mí me encanta la forma en la que escribe. Y esto se podrá apreciar de mejor manera incluso en la segunda parte de nuestro video sobre el pensamiento de Empédocles de Agrigento, el filósofo chamán. Debería ser incluso llamado Empédocles el Oscuro porque se me hace más complicado que Heráclito. En fin, sin nada más que decir, se despide de ustedes Empedoclea audiencia, Macántropos.